Bueno, después de muchas partes y vídeos hechos, finalmente puedo decir que este es el iceberg definitivo del futuro de los países, así que, no sé, si te gusta el vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir creciendo, pero sin nada más que decir, los dejo. La guerra de Argentina versus Inglaterra. Bueno, esta se la conocen todos. Todos sabemos la tensión que existe entre estos dos países, entre muchas otras cosas, por las Islas Malvinas, quizás, no sería raro que, en un futuro se vuelva a dar esta guerra, y, la verdad, cualquier persona que sepa cuál es la realidad de la milicia argentina, entenderá de que no tienen nada que hacer, si no cuenta con aliados, y una reforma general en su milicia. Argentina lo tiene muy complicado, pero bueno, ojalá que en una futura guerra de las Malvinas, la Argentina salga victoriosa. La división de los Países Bajos. Bueno, la independencia de Nederland llegó luego de la guerra de los 80 años contra España. Luego de esta, se crearon las demás provincias. Bueno, en realidad se le debería conocer como el Reino de los Países Bajos, porque tiene más territorios en su nombre: Aruba, Curazao y Saint Martín. Estas son todas islas en el Caribe que cuentan con su propio gobierno, e incluso podríamos meter aquí a algunas islas en otros lugares del mundo, las cuales son más municipios, por ser dependientes de los Países Bajos. Bueno, la teoría va de que es probable de que en un futuro, Aruba, Curazao y Saint Martín deseen independizarse, ya que, en realidad, por su distancia, no son tan parecidos a los Países Bajos, sin contar de que todos son independientes de él en varios aspectos, algo parecido a lo que pasó en Surinam, la cual, es un país de Sudamérica, que muy poca gente conoce, el cual, fue colonia neerlandesa, pero ya se independizó. Para mí, es muy posible de que esto pase, pero quizás pueda ser en intervalos de una independización cada cierto tiempo. Finlandia tomar a Letonia y Estonia. Este es un caso un poco curioso. En Europa del Este existen varios países de los que no se habla mucho, casos como los de Letonia, Lituania, Estonia y varios más. Algunos de estos estuvieron bajo el mando de la Unión Soviética hasta su disolución. Luego de esta varios dejaron de ser socialistas, ya que ya eran independientes hace algún tiempo. Bueno, Finlandia está muy cerca de estos países bálticos, solo separados por una pequeña porción de Rusia, y se especula desde hace mucho tiempo de que Finlandia quería anexar estos países, entendiendo incluso Finlandia y Estonia van a construir un túnel debajo del mar, que los conectará en menos de 30 minutos, algo sin precedentes conocidos. Quizás, más allá de anexarlos, solo sea una fuerte relación entre países, pero eso, algo un poco improbable, pero quién sabe. México y los problemas de independencia. Esto es algo complicado. Alguna vez me contaron en broma de que había un estado en México que se creía independiente, pero no recuerdo cuál era. Lo que sí puedo decirles es de que hubo varios estados que quisieron ser independientes, y esto no es nada descabellado, considerando de que Texas lo hizo, junto a varios otros. Hace tiempo se intentó crear la República de México del Norte, la República de Río Grande, e incluso, la más sorprendente, la República de Yucatán, pero bueno, solo eso, algo curioso, que se intentó hace tiempo, y quién sabe si no se vuelve a intentar en el futuro, con más fuerza y cosas así, se pueda lograr, entendiendo de que México no es un país muy estable dentro de lo que cabe. Podría pasar que en una desestabilización lo suficientemente grande se cree una nueva República de México del Norte, algo así como un Texas 2 pero más chafa. Para mí, es algo curioso, pero sabiendo la historia de México, es posible de que esto suceda.
Rusia tomara Bielorrusia y Ucrania. De esto sí que tengo una pequeña certeza de que podría ocurrir en un futuro, quizás no tan lejano, es más, ahora mismo está ocurriendo, pero es algo complicado de contar. Ambas naciones fueron ex países soviéticos que se fueron después de la desintegración de este. Luego de esto, en el país ucraniano quedó mucho sentimiento prorruso y prosoviético, por lo cual se desarrolló la guerra del Donbass, la cual se está desarrollando ahora mismo. Mientras tú y escuchas esto, se da esta guerra, la cual dividió al país. Hablando de Bielorrusia, es casi lo mismo, bastantes personas quedaron con el sentimiento de unificación a Rusia, pero bueno, esto más que ser alguna teoría, se podría decir que es verdad. Existe interés de la población ucraniana de integrarse nuevamente a Rusia, además del interés ruso para anexar nuevamente estas naciones, así que, ya veremos cómo acaba todo esto. Cataluña se independizará. Este es el caso de independencia más soñado por los últimos tiempos y que traería consecuencias en muchas más cosas de las que se creen, pero bueno, esto se lleva dando desde hace mucho tiempo, pero la vez que más cerca estuvo, fue en el 2017, cuando obtuvo 70 votos a favor y solo 10 en contra, en el Parlamento de Cataluña, aunque, es obvio que seguirán intentándolo, y la verdad, creo que podría ocurrir, es la independencia que más suena, además de que, en España, casi todos quieren independizarse. Si hablamos de la península, ya casos como el de los Euskadi y su intento incluso, un poco extremo por lograrlo, el de Cataluña ahora, las Islas Canarias en algún momento, pero eso, quizás ahora haga más sentido una frase que dice que, el mayor enemigo de un español es otro español, pero bueno, eso hay que está presente el uso de otros idiomas como el catalán, gallego y demás. La guerra de Brasil versus Paraguay. Hace ya mucho tiempo, en Sudamérica se realizó una guerra sangrienta, la más sangrienta de todas a decir verdad, la guerra de la Triple Alianza, la cual fue una causada principalmente por el afán expansionista de Brasil y otros conflictos. Esta tuvo como protagonistas a Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, una guerra muy injusta a decir verdad, pero bueno, en la actualidad no es tan necesario ni sonado, pero quizás, en caso de una nueva expansión brasileña, vuelvan a intentar anexar Paraguay, pero, a decir verdad, es un poco difícil. Estos dos países tienen un buen nivel amistoso, diplomáticamente hablando, e incluso comparten la represa más grande del continente, pero bueno, quizás por sus fronteras se trafican cosas como armas y así, además de que pueda existir un resentimiento por la guerra, pero no creo que exista una segunda de esta. Corea del Norte invade Corea del Sur. Esta se la conocen todos sin duda, muy posiblemente es de las relaciones más tensas entre países, y si no, pega en el palo, pero bueno, esta nación fue dividida en la Segunda Guerra Mundial, gracias a sus diferentes pensamientos políticos e ideológicos, se realizó una guerra en la que no solo participaron ellos, sino también, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Luego de firmar un tratado de cese de la guerra, mas no la paz, se dejó en una división y simplemente vigilancia constante en sus fronteras. Muy posiblemente se lleve a cabo una guerra entre estos dos países, la cual será devastadora, ya que, entendiendo que ambos tienen milicias impresionantes y armamento peligroso, como el nuclear poseído por ambos, podría acabar muy mal. Podríamos añadir a eso de que Rusia y China apoyan a Norcorea, por lo cual, podría arrastrar toda la Tercera Guerra Mundial, entendiendo de que Estados Unidos está en el bando rival, pero quién sabe.
el Tíbet se independizará. El Tíbet es una región o parte de China que, originalmente, era independiente. Tienen una historia y cultura un tanto distinta, lo suficiente diría yo. Esta fue tomada por China a la fuerza mediante su armada, desde entonces está bajo su mandato, aunque, de alguna manera el sentimiento nacionalista perdura, y China se vio envuelta en varios conflictos gracias a esto. En realidad ya es una región autónoma del gigante asiático, así que, quizás, no esté muy lejos de su independencia, aunque, a juzgar de que, no te independizas de cualquier país, sino China, es un poco complicado. Estados Unidos obtendrá a Groenlandia. Existe un territorio un poco olvidado a decir verdad, esta es, Groenlandia, la cual, es una colonia de Dinamarca y está dentro de su reino, aunque, Groenlandia es una región autónoma así que, eso, Estados Unidos pensó en comprarla, por los años 60 del anterior siglo, ya que, no solo por su espacio territorial sino, que también es un punto estratégico, bueno. Por esas épocas, el expresidente Harry Truman ofrecía a Dinamarca $100 millones en oro, por la isla, los cuales serían 1.300 millones actuales, los cuales, a mi parecer, son pocos, no me malentiendan, para una persona ese dinero es una locura total, pero, para un país, es un poco corto. Hay empresas que generan más incluso, y considerando esto, quizás se hizo bien en rechazarla. Luego de esto se intentó por muchos años la compra, incluso el expresidente Donald Trump intentó comprar esto, o eso se rumoreaba, pero, muy posiblemente, como en el caso de Alaska, este territorio fue comprado a Rusia, así que, muy posiblemente pueda llegar a ocurrir esto. Australia y la guerra civil. Australia es un país raro, por el contrario de que muchas personas podrían pensar, es gobernado por la reina Isabel, algo curioso ¿no? Pero bueno, una guerra civil es una guerra entre dos ejes de la política bajo un mismo estado. Bueno, muchas personas se cuestionan el tipo de gobierno que se ejerce en este país, además de que, como en todo país, existen diferentes bandos políticos. Bueno, no solo esto desembocaría en una civil war, sino, cosas como lo que popularmente se diría que es un conflicto generado por el carbón, hablando un poco del tema de los incendios forestales en este país, y cosas así. Aunque, esto es muy poco probable que ocurra, lo que sí puede ocurrir es algo así como una segunda guerra del hindú, la cual, fue una operación militar de vida salvaje, en la cual se enfrentó la Real Artillería Australiana y 20.000 emus. Para la mala suerte de nuestros amigos no voladores, perdieron, aunque, solo tuvieron 3.400 bajas, de los 20.000 emus, así que, nada, solo eso. Japón tomará Corea y se volverá nuevamente un imperio. Hace un buen tiempo, Japón era conocido como el Imperio de Japón, el cual llegó a dominar varias zonas en Asia, territorios poderosos como China e incluso, de la que hablamos ahora Corea, pero no hablamos de Corea del Sur o del Norte únicamente, sino, toda la península de Corea, algo sin duda llamativo. Por estas razones China y Japón no tienen una relación diplomática buena, pero... Bueno, esta teoría nos habla de una posible anexión japonesa sobre Corea, lo cual, sería sin duda alguna una de las guerras más feroces vistas en el mundo, que, sería de las pocas en poder arrastrar una tercera guerra mundial, entendiendo de que Japón es aliado de Estados Unidos, y Corea del Norte es aliado de Rusia y China, sería una superguerra, la cual, no estaría tan seguro de que la ganara Japón, así que, nada, solo eso. Tampoco creo de que Estados Unidos permita que uno de sus aliados como Japón, ataque a otro como Corea del Sur, además de evitar conflictos mayores, pero bueno, solo eso. Independencia de Texas y California. Bueno,
En este punto, supongo, tocará hacer un poco de memoria sobre las clases de historia. En un inicio Texas era un estado perteneciente a México, el cual declaró su independencia, para luego ser absorbido por los Estados Unidos, y siempre quedó ese sentimiento nacionalista con Texas. Algo parecido ocurre con el estado de California, el cual, a lo largo de su historia ha sido muy volátil con su pertenencia a los Estados Unidos, incluso se buscó realizar un Calixite, algo así como el Brexit, pero en California, así que eso, en general, existen varios estados que desean ser independientes, aunque, la mayoría no llega muy lejos, los únicos que se lo hacen son el estado de Texas y California, por eso se supone, que en una desestabilidad económica, política o social, California y Texas buscarían su independencia, pero bueno, solo eso. Indonesia versus Malasia. Esto es algo complicado, pero seré breve. Estos dos países están en el continente asiático, a no mucha distancia el uno del otro, y la verdad, no encontré muchas cosas por las que se podrían enfrentar. Históricamente han estado en una nula tensión diplomática. Lo único que podría decir es de que Malasia es un país con políticas muy discriminadora, y quizás en un futuro, el afán expansionista de Malasia los empuje a un conflicto, entendiendo de que, a pesar de ser un conjunto de islas, comparten fronteras. No me sorprendería, pero lo veo poco probable, la verdad. Somalia colapsará. Esto es un caso curioso / triste. Somalia es un país ubicado en el África Oriental, el cual, como muchos países africanos, sufrieron en diversos aspectos a lo largo de la historia, pero bueno, actualmente están en una situación de estado de emergencia humanitario, gracias a la pandemia y diversos factores. Lo peor es cuando hablamos de política, la cual está colgando de un hilo, ya que, en el interior del país, existe una lucha entre el poder regional y central del país, los cuales generaron múltiples problemas. Para hacerles una idea, esto causa de que exista una irregularidad en el proceso electoral del país, el cual se ve imposibilitado, ya que cada facción genera sus elecciones propias, haciendo de que elegir a un gobernante sea una tarea titánica. Pero bueno, sin duda alguna un estado fallido más de África que está próximo al colapso. República de Centroamérica. Este sería un futuro país, conformado por las actuales naciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Estos países en algún momento fueron uno solo, y, a decir verdad, considerando la mala situación actual de algunos países, quizás les convenga unirse y formar nuevamente la República Federal de Centroamérica. Este sería un paso más cercano hacia la Unión de América, pero de eso ya hablaremos más adelante. Expansión de Kazajistán. Esto es un poco complicado de entender igualmente, pero bueno. Kazajistán es un ex país soviético, perteneciente a los estados independientes, pero bueno, mantiene unas relaciones normales y estables con sus vecinos, incluso fronteriza con China, con la cual mantiene una decente relación, pero bueno, contando de que es un país gigantesco, no creo de que deseen expandirse más, aunque, por esas zonas del mundo, abundan las guerras, así que, eso. Etiopía versus Kenia. Y mira qué casualidad, ¿recuerdan a Somalia? Bueno, estos dos países fronterizan con este, pero bueno, Etiopía es un país africano que actualmente está afrontando una especie de guerra civil contra Tigray, una de sus regiones al norte. Bueno, esta teoría habla de una posible guerra entre los países vecinos de Etiopía y Kenia, la cual, sinceramente no creo que se dé, ya que, no tienen problemas entre estos. Es más, renovaron sus acuerdos fronterizos en 2015, así que, eso,
aunque, pensándolo bien, nunca se sabe. En África, son raros, ya que, como ellos no determinaron sus fronteras, tienen algunos problemas de identidad, pero nada, solo eso. Guerras internas en Medio Oriente. Bueno, esto se refiere no solo a las internas, sino también a los conflictos armados externos, tales como los de Siria, Yemen, Libia e Irak, los cuales actualmente están en guerras, pero, como todos sabemos, esa zona del mundo es una de las más conflictivas, así que, es imposible decir de que no habrá más guerras en el futuro, si es que ya se están dando, pero bueno. Hawái independiente. Esta es una teoría que nos habla de que Hawái, actual estado de Estados Unidos, podría separarse de esta. Iba a colocar también a Alaska aquí, pero, quizás en el próximo nivel. Hawái es un conjunto de islas pequeñas formadas por la erosión de los volcanes subterráneos. Estos fueron anexados en 1989 por los Estados Unidos como siempre. Bueno, estas, al no estar tan separadas del país norteamericano, pero separados igualmente, lo que hace, entendiendo de que Hawái ya tuvo una historia distinta a la de los Estados Unidos, un estado, un poco diferente, pero bueno, siendo sinceros, dudo muchísimo que Estados Unidos deje independizarse a Hawái, no por lo económico, sino, por lo estratégico de la zona. Les favorece mucho militarmente hablando, pero bueno, solo algo que podría pasar, pero es demasiado complicado. La Yemen feliz. Este es un caso, triste, bastante triste. Yemen es uno de los países más tristes del mundo. Guerras, desnutrición, pobreza, todo lo malo que te puedas imaginar, gracias a la guerra civil. Es muy triste, pero así es el mundo. No sabría cómo Yemen se podría volver feliz. Es definitivamente un estado fallido, de los casos más severos que he visto, una realidad muy triste, que al parecer nunca va a acabar, una Yemen que nunca podrá ser feliz. Francia se convertirá en un imperio. En la actualidad, como ya les comenté, solo hay 3 reinos, el reino de Gran Bretaña, el reino de Dinamarca y el de Holanda. En realidad hay varios más, como el de Liechtenstein o el de Mónaco o Luxemburgo, pero esos no cuentan. Uno que sí lo podría hacer, o más bien sería el reino de Francia. En algún punto, Francia fue un reino, o más bien, un imperio, que es diferente. Este, abarcaba países como Bélgica, Países Bajos, parte de Italia, y una parte de Alemania, muchas más obviamente, como la gran cantidad de otros lugares que poseía, tales como Media África, casi toda Norteamérica, Madagascar, una parte de Asia como lo vendría a ser Camboya, Laos e incluso Vietnam. Sin duda alguna Francia era una completa bestia, pero poco a poco sus colonias por todos lados se independizaron, como el caso de Guyana Francesa en América, aunque, este en realidad nunca lo hizo. A día de hoy Francia cuenta con su territorio en Europa que es el más conocido, luego Guyana Francesa, otras islas en las Polinesias, algunas en el Caribe y muchas más lugares raros. En realidad, ellos actualmente podrían llamarse Reino de Francia sin ningún tipo de problemas, e incluso, podría anexar nuevos territorios nuevamente, o algunas viejas colonias. Pensar en expandirse por Europa es un poco complicado, por no decir imposible, pero fácilmente podrían volverse en un futuro, el Reino de Francia. Chile le quitará las playas a Perú. Esto es algo disparatado. En caso de una guerra entre Perú y Chile por segunda vez, no creo que Chile sea capaz de anexar todo Perú, o por lo menos toda la costa de este. Es más, no sé si Chile o Perú se logren sacar una mínima ventaja en la guerra,
causas, habrían muchas, resentimiento histórico entre estos dos países y para mí, el más importante, el tren bioceánico, que en caso se construyera, jodería literalmente a Chile, lo hundiría nunca mejor dicho, la exportación marítima en Chile simplemente sería nula, y no solo con eso, el país está entrando en un periodo de inestabilidad política, varios factores extras podrían generar una segunda guerra del Pacífico, a la cual, entendiendo de que el tren bioceánico sea aprobado, sería causa de una guerra entre Perú, Bolivia, Brasil e incluso quizás Paraguay o uno más versus Chile. Se me olvidaba, China también se uniría al bando de Perú, este país es el que promueve más esto, para que Perú sea el principal lugar de comercio entre China y Brasil, así que, con eso digo todo, la verdad, lo mejor es no pelear y crecer de manera pacífica, desarrollar la región y mejorar esta, una guerra no llevaría nada, es como cuando Freezer intenta usar la energía que Goku le dio para matarlo, algo simplemente tonto. Polonia tomar a Chequia. Bueno, esto es, un poco complicado, en algún momento, y aunque no lo crean, Polonia invadió por accidente a la República Checa, es más, lo que más sorpresa da es que, no fue hace años, fue en el 2020. El gobierno polaco tuvo que admitir que habría invadido brevemente a la República Checa, pero, todo fue por un malentendido, al parecer, los soldados entraron a una capilla cruzando la frontera, a 30 metros para ser específicos, incluso tomaron una orilla, no suficiente con invadir territorio checo, los soldados no permitían acercarse a nadie a más de 10 metros de distancia, luego de esto República Checa tomó cartas en el asunto y se solucionó todo, pero bueno, quitando ese extraño incidente que dudo haya sido casualidad, los dos países están integrados en el grupo de Visegrado, junto a Hungría y Eslovaquia, la cual es una unión un poco rara, que quiere desafiar a países con peso enorme como Alemania o Francia. Varios países intentaron anexar a la República Checa mientras era parte de Eslovaquia, ya allí un ejemplo, otro podría ser el caso de Alemania, pero Polonia lleva relaciones estables con el país vecino, además de que si le declara la guerra, ocasionaría la disolución del grupo de Visegrado, ocasionando también un conflicto ya que ambos son miembros plenos de la Unión Europea, e incluso una parte de Polonia está muy relacionada a la Unión Soviética, y la otra mitad está relacionada con los nazis, así que, está complicado. Alemania tomar a Austria. Esto es algo que siempre estuvo presente desde tiempos inmemorables, hasta que, ocurrió, esto en realidad sí que pasó, fue en la Segunda Guerra Mundial, en la cual, la Alemania nazi anexó a Austria, es más, Hitler era de ese país, se nacionalizó alemán, pero en un inicio él era austríaco, y la verdad, es que, estos dos países a lo largo de la historia estuvieron unidos varias veces así que, siempre tuvieron esa cercanía no solo geográfica sino también nacionalista, es más, en las épocas de la Segunda Guerra Mundial todo el país austríaco apoyaba las ideas de Hitler, y quedó demasiada población que hasta el día de hoy piensa así, o por lo menos es pro-alemana, esto no sería descabellado, en una guerra, es casi seguro por no decir segurísimo de que Alemania tomara Austria, eso en caso de una guerra, yo creo que lo que pasará es que, Alemania y Austria simplemente se unirán en un solo país por vía entre comillas pacífica, porque siempre hay algunas personas que se ponen en contra. La Gran Colombia is back. Para los que no sepan, la Gran Colombia fue un antiguo territorio, comprendido por los actuales países de Ecuador, Venezuela, Panamá y Colombia. Claro, esta era literalmente el sueño de Simón Bolívar. Como todos sabemos, estos países ahora están separados, aunque comparten una bandera similar los unos de los otros. Bueno, en la actualidad, y desde hace mucho tiempo, se ha propuesto el regreso de este gran país, lo cual, ayudaría sin duda alguna en general, yo creo que sin duda alguna ayudaría, pero es demasiado complicado que sea esto,
principalmente por la situación actual de Venezuela, que Panamá dudo demasiado que vuelva a ser un mismo país con Colombia, y de que, en general, simplemente es un sueño que cuenta con pocas probabilidades, aunque, quién sabe. Rusia se separa. Esto es algo que podría suceder, pero estaría demasiado censurado. Todos conocemos a Rusia, el país más grande del mundo. Bueno, cuenta con una cantidad vasta de terreno y por lo tanto, provincias. Estas siempre han estado a la sombra, no solo por el país, sino por el mundo, y varias se quieren independizar, ya que, según ellos, los recursos rusos son principalmente llevados hacia otros lugares. Incluso existió una manifestación llamada "Suficiente para alimentar a Moscú", en el cual la gente se proclamaba en contra del gobierno, ya que estos destinaban demasiado dinero para Moscú, la capital, y los demás no recibían la misma cantidad de ingresos. No son equitativos. Por esto y muchos más casos estos estados se quieren independizar, casos como los de Ichkeria, la República de Abazinskaya, la República de Tartaristán, Karelia, la región de Kaliningrado, la de Murmansk y demasiados más territorios, declararon su independencia unilateral, estos siendo no reconocidos por ningún país. Para mí, es casi seguro de que esto pase, o siga pasando, ya que, cada caso de estos es uno más de separatismo ruso, aunque, quién sabe, ya están juntos desde hace mucho tiempo, porque no lo estarían más. El Imperio Persa. Esto es algo que, si se llega a dar, sin duda alguna rompería con todo lo establecido. Antiguamente existió un imperio que abarcaba una gran cantidad de tierras, desde Egipto, Siria, Palestina, algo de Arabia, Armenia, y muchos más países. Este imperio era gigantesco. Supongo que esta teoría habla sobre una reunificación de esta, la cual, te diría que es casi imposible, por no decir que lo es, no solo porque no es una totalidad de una cierta cantidad de países, sino que se expandía por una gran cantidad de países, siendo así, que algunos de los países están actualmente en tensión, y si hablamos históricamente, no hay nada que hacer. Quebec independiente. Esto también fue algo de lo cual se habló a lo largo de la historia. Todos conocemos a Canadá. Este es un país norteamericano que fue colonia inglesa y francesa, de allí el problema. La parte de la colonia francesa, o sea, Quebec, se siente más identificada con la cultura francesa, y no tanto con la inglesa, como lo hace el resto del país. Es más, incluso hablan un idioma diferente, pero eso, a lo largo de la historia ya se intentó separar o independizar. En 1980 obtuvo el 40% de los votos, pero la vez que más cerca estuvo, fue en 1995, en el cual consiguieron la impresionante suma del 49.42%, lo cual haría que solo hubiera un 0.58 de diferencia. Sin ninguna duda estuvo muy cerca. Así que, bueno, solo eso, quizás lo lleguen a lograr, no por guerras o cosas así. Eso es casi imposible en Canadá. La manera más probable, según yo, sería la de un referéndum nuevamente, o quizás, en un extremo, mediante marchas pacíficas, pero pacíficas de verdad XD, pero bueno, solo un intento de independencia pacífico. República del Congo, potencia africana. Bueno, este es un caso triste. La verdad es de que cuando escuché este dato, creí recordar que me lo habían contado ya hace mucho tiempo, pero en realidad no, o quizás sí. El Congo es un país africano con salida al mar. Este país ha sido uno de los que más sufrió en África, a causa de las guerras. Estas no dejan desarrollar al país, lo cual hace de que este decaiga.
tuvo un crecimiento bueno, pero desde hace ya bastante tiempo que no anda bien. La incertidumbre por si existirá una nueva guerra o algo por el estilo hace que la inversión en el país sea mínima, y el gasto en guerra altísimo. El Congo es un país bendecido / maldito por sus riquezas, además de que, como casi toda África, fue dividida de una manera tonta, solo respetando los intereses de ciertos países. Pero bueno, un caso curioso de efecto Mandela, ya que, si recuerdo haber escuchado de esto hace algún tiempo, pero, investigando, me doy cuenta de que es todo lo contrario. El Congo se está yendo por un caño, como la mayoría de los países africanos, y quién sabe si es que en un futuro vuelva a existir un presidente que no ayuda en nada al país y esta situación empeore. Sin duda alguna, algo triste. Nueva Zelanda tendrá más tierra. De esto la verdad, sería todo más una especulación rara que podría ocurrir sin ningún problema, pero no creo que pase. Nueva Zelanda es un país que no limita con ningún otro ya que es una isla, dos, para ser más exactos, pero bueno, dudo mucho de que decidan expandirse a Australia, y querer una guerra contra ellos, no lo creo la verdad. Lo que sí podría ocurrir es de que, en algunas cuantas islas de Oceanía, de las muchas que hay, quizás, Nueva Zelanda tome posesión. No sería complicado, entendiendo de que, es un pequeño trozo de tierra, y que Nueva Zelanda es un país que tiene mucha influencia en ese continente, podría conseguirlo fácilmente, pero, no veo la necesidad de esto, solo algo raro, que es posible que pase. México dueño de Centroamérica. Esto, es algo raro. Todos sabemos que Centroamérica es una zona poco desarrollada. En algún momento, como ya les conté, estas se unieron para armar un nuevo país. Luego se desintegró, pero hubo un tiempo en el cual, este país estuvo junto a México. Fue corto, pero sí que estuvo. Actualmente, dudo de que eso pase, es realmente poco probable, porque, ignorando de que estos países tienen una riqueza muy grande, hablando de cultura, fauna y flora y muchas cosas más, pero, esto es algo que, a México no le falta, o no lo necesita lo suficiente para iniciar una guerra contra toda Centroamérica. Y hablando de una unión pacífica, es complicado, si los países que algún momento fueron uno solo, no quieren volverse a unir, entonces, no hay mucho que hacer. Unirse a México sería algo que tendría muchas menos posibilidades, pero quién sabe, ocurre cada cosa en el mundo. Indonesia versus las Filipinas y Taiwán. Esto es igual a lo del vídeo pasado. Indonesia es un país en Asia que comparte frontera con Malasia. Bueno, esta teoría habla de que, este país, tendría un conflicto con Taiwán o las Filipinas, lo cual, no sé, quizás por su territorio, o sea, un afán expansionista, pero, si no es por eso, dudo de que esta guerra se dé, añadiendo de que podrían entrar países complicados, entendiendo de que China ha anhelado anexar a Taiwán. Si lo ve peleando con dos países que son rivales poderosos, podría ser que simplemente intervenga China y bueno, todos sabemos lo que pasaría, entendiendo aún más de que podrían intervenir otros países como Estados Unidos y, ya ves, sin duda alguna es una guerra que sería en extremo raro y peligroso de que se dé. Sudáfrica se expande al norte. Sudáfrica es un país africano que está botada al sur a lo máximo que se puede. Este país es no uno de los más ricos, sino, el más rico y mejor situado en el ranking de los países africanos, que hace un país desarrollado en una región poco desarrollada, se expande, y varias personas ya han estado esperando o teorizando en qué momento ocurriría esto. Para mí, es más que obvio que en algún punto van a necesitar expandirse. Lógicamente,
Realmente, la única manera de manera terrestre, sería por el norte. Sus países vecinos son Namibia y Botsuana, y aunque no lo creas, a pesar de ser África, son países más desarrollados, comparándolos con otros países africanos claramente. Igualmente, creo que Sudáfrica no tendría problemas en ganar algunas guerras y anexar países, aunque es África, la guerra es complicada, y no descartes, gracias a la influencia en la región, que no haga falta ganar ninguna guerra ya que pueden integrar países al suyo. Nueva Zelanda cambiará de bandera. Esto sí que es muy posible de que pase. Es más, ya se intentó. En 2016, Nueva Zelanda eligió una bandera entre varias otras para que se le representara. Luego de esto, se hizo una votación en la cual se decidiría si se cambiaba o si se mantenía. Al final de todo, sorprendentemente, ganó la decisión de mantener la bandera vieja, la cual traía varias desventajas, como honrar a otro país, y que tiene un diseño un poco bueno y un poco antiguo, además de que varias personas la confundían con la de Australia. Pero bueno, luego de todo, como ya les dije, ganó la opción de mantener la bandera con el 56% de los votos, así que, no sé, es muy poca la distancia entre ambas opciones, y quién sabe si, en algún momento, llegue a pasar esto. Yo, personalmente, sí la cambiaría, y también creo de que esto pasara en la vida real, solo es cuestión de tiempo. Caída de la India. LOL, literalmente el iceberg no le acierta a nada, pero bueno, más al contrario de lo que escuchas ahora, la India podría convertirse en un futuro en una gran potencia, ya lo es entre comillas, pero, a lo que me refiero, es de que puede convertirse en una de las economías top mundial, en el podio de los 3 mejores, pero bueno, esto pasa por varias cosas. Una de las principales es la gran cantidad de población que tiene. Esto ayuda bastante al crecimiento económico, pero en general, según varios expertos, India tendrá un puesto en el podio mundial no solo en lo económico, sino que también tiene potencial militar, ya que, otra vez, la población ayuda, tienen una muy buena cantidad de soldados. Lo único malo es de que su armada está muy desarmada XD, pero nada, solo eso. Jordania invade Israel. Esto, al igual que lo de la República del Congo, es una paja mental. Literalmente ya hubo una guerra israelí contra Jordania, y no solo contra esta, sino contra varios poderosísimos países de por la zona, como Egipto. El resultado, victoria israelí en 6 días, anexando una gran parte de territorio y dejando las capitales de sus enemigos muy al alcance de una invasión futura. Esto es precisamente por lo que creo que Jordania no tiene nada que hacer. Israel tiene un poder inmenso, además de ventaja estratégica. Sería una nueva humillación, y ocurriría literalmente todo al revés. Jordania no invadiría Israel, Israel invadiría Jordania, como ya lo hizo, pero bueno, una guerra que podría acabar muy mal por la diferencia y ventajas de Israel sobre Jordania. La Unión Soviética regresara. Esta es de las cosas más esperadas. Todos conocemos lo grande que fue la Unión Soviética, con su extensión a lo largo del mundo sin contar países que no estaban unidos en el papel, pero se sabía que era controlado por los soviéticos. La Unión original se derrumbó gracias a algunos cambios que no gustaron, pero simplemente sería cuestión de huirla y ya. Claro, hay países como Ucrania que dudo que se unan por la vía pacífica, pero sí que podría darse una Unión 2.0. Es más,
Además, yo creo que en la primera tensión mundial esto se daría, automáticamente se volvería a juntar la Unión Soviética, así que esperemos que esto no se dé, ya que, sería muy posiblemente sinónimo de guerras o cosas así, aunque a decir verdad, sería bastante interesante verla de nuevo, entendiendo de que la que más poder tiene es Rusia y esta apoya a China, sería fácilmente la ocasión de la explosión de una tercera guerra mundial, la cual, ya te digo yo que no acabaría bien. Las Guyanas y Surinam se unen. Esto también es algo que se especuló, pero dudo que se cumpla, no solo por la barrera idiomática, sino también social y cultural, es de las cosas que sin duda alguna fortalecería la región, pero, lo veo lejos, lo que sí puede llegar a darse existencia de unas nuevas Guyanas, las Guyanas venezolanas, y las Guyanas de Amapá, en Brasil, estos territorios tienen cierto grado de independentismo, y otros, que serían reducido, tales como Guyana siendo anexada por Venezuela, o por lo menos una parte. Estos países son de los más olvidados, no solo de Sudamérica sino también del mundo. Además de todas estas barreras, podemos encontrar la barrera del colonialismo. Es obvio de que estos países son controlados por los países que los colonizaron, tales como los Países Bajos, Francia y así, una unión que fortalecería bastante, pero es un poco demasiado imposible. Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia se unen. Esta es otra alianza y en general, este nivel está lleno de alianzas, lo que hace que sea genial, pero bueno, esta sería una alianza entre países nórdicos que, no solo comparten diseños de banderas, sino que también, bastante historia, incluso Islandia, que es una isla un poco lejana, sería incluida allí, y quién sabe si también Groenlandia, pero bueno, estos son países tranquilos que no solo están juntos geográficamente, sino también históricamente atados. Sin duda una unión traería un progreso gigantesco, es de las alianzas más posibles entre varias, pero, igualmente, dudo de esta gracias a que, Noruega e Islandia no integran la Unión Europea por un sentimiento independiente, así que, eso. Alianza Bolivia-Paraguay. Esta es una alianza un poco extraña, la cual, sería posible, no una anexión o creación de un nuevo país, sino, una simple alianza entre estos dos países vecinos. Cosas que apoyan esta sería la pertenencia al Mercosur, aunque, sería un poco rara, ¿no? Una alianza entre dos países sin mar, no tener salida a este complica y es una desventaja. Fuera de la guerra del Chaco y algunos otros roces históricos, creo que sería muy beneficioso para ambos países. India se convertirá en imperio. Esto, es algo que sería perfectamente posible, entendiendo el futuro éxito de la India en ámbitos económicos, políticos y hasta sociales. No sería loco pensar en una anexión de Sri Lanka, o una futura guerra con Pakistán que está cada vez más próxima a iniciar, la cual, entendiendo el potencial militar y nuclear de la India, podría ganar y así expandirse para convertirse en un imperio, entendiendo de que ya cuenta con varias islas por allí. No sería descabellado, este país en algún momento ya fue parte del Imperio Británico, y antes de eso ser un imperio que abarcaba India, Nepal, Pakistán, Afganistán, Irán, Bangladesh y algo más. Esto sería, como digo, algo complicado y que traería conflictos consigo, pero sí que se podría dar sin problemas. Chile, dueño de Perú. De esto creo que ya hablé antes, es muy posible de que ambos países, a juzgar por sus situaciones actuales, entren en crisis no solo políticas sino también económicas, aunque, a decir verdad, los más afectados serían los chilenos por múltiples cosas como el tren bioceánico y su hipotética caída económica gracias a este. Creo que la única manera sería en una futura Segunda Guerra del Pacífico, la cual, no sabría decirte a ciencia cierta quién la ganaría,
Rusia, pero dudo que Chile ganara con tanta ventaja de dominar todo Perú, así que, eso, esperemos de que prefiramos el crecimiento juntos antes que una destrucción entre nosotros. Es más importante lo que podemos hacer en el futuro que lo que nos pudo afectar en el pasado. Fuera de todo esto, no encuentro una sola vía donde Chile pueda dominar a Perú, así que, eso. Canadá comprará Alaska. Esta sería de las cosas más raras y que uno en primer lugar consideraría imposible, pero luego podrías pensar que no era tanto así, entendiendo que, en algún momento Alaska fue parte de Rusia para luego, pasar a manos de Estados Unidos en uno de los mejores negocios de la historia, no solo por el precio bajo, sino por la ganancia en oro. Esa región es rica en el mineral deseado, pero bueno, así uno pensaría que, sumado al nacionalismo estadounidense, sería muy raro de que Alaska deje de ser de los Estados Unidos, pero, no es tanto así. Ese estado es de los que más independiente se siente, y eso es ya decir bastante. Sumado a eso, la distancia y varios factores más serían causa de una separación de los Estados Unidos, pero, dudo que sea adquirido por Canadá, o quizás sí, en una forma de los Estados Unidos de mantener Alaska en su círculo más cercano, sabiendo de que, Canadá es un aliado inseparable y que el país del tío Sam tiene una buena relación con el país de la hoja solitaria, así que, quizás y solo quizás, en un caso de independencia, sea la última opción. Mongolia tomar a Rusia y China. Ahora sí que se nos fue de las manos. El imperio mongol fue en algún momento uno de los más fuertes del mundo, luchaba casi siempre con China y otros vecinos. Bueno, luego de todo esto, en la actualidad, Mongolia es un país fuertísimo, una potencia silenciosa, pero para nada suficiente para ganarle a China y Rusia en una hipotética guerra, mucho menos a los dos juntos. Eso es algo que nadie en el mundo podría hacer, ni los Estados Unidos, pero eso, una paja mental ida de olla totalmente. Las islas del Caribe se unen. Esto es algo más descabellado que varias otras cosas. En primer lugar, el idioma, algunos hablan español, otros un tipo de francés, otros neerlandés y otros inglés. Además de los temas políticos, todos sabemos cómo es Cuba, Haití es un estado fallido y otros varios más. Otras cosas que podríamos decir en contra de esta serían la influencia de los países colonialistas sobre estos, la influencia en países como Curazao y hasta Puerto Rico. Una cosa totalmente disparatada. Si podría existir sin embargo una alianza del Caribe, apoyando la economía de estos, y aumentando sus relaciones unos a otros, acercándose cada vez más a una unión total. Lo único probable sería la unión de unas cuantas islas con pasado español, la desaparición de Haití y poco más. Sin duda una alianza de las más raras. Francia volverá a colonizar África. Esto es algo que, posiblemente pueda pasar, mediante guerras, pero podría pasar. En África todos sabemos que los países son poco desarrollados en su mayoría, además de que, luego de la independencia del continente, no quedaron bien divididas, principalmente porque las dividieron los europeos. Todo esto hace de que haya una gran cantidad de estados fallidos, y por lo tanto, poco desarrollo nacional. Uno de los responsables más grandes de esto, fue el país francés, el cual, tuvo una gran cantidad de colonias tales como Argelia, Túnez, Marruecos, una parte del Congo, Senegal, Guinea, Costa de Marfil y algunas más. Así que, en una posible decisión de anexión o de volver a ser un imperio o por necesidad de recursos, Francia podría volver a colonizar África, o por lo menos sus viejas colonias, lo cual, traería una tensión mundial y militar. Aunque no lo creas, no es tan fácil colonizar todo un continente, así que, Francia la tendría complicada, a no ser que desde cada país estén dispuestos a ser otra vez colonia francesa. Sequías en Medio Oriente.
Bueno, esto es algo que pasó desde los inicios de los tiempos y seguirá pasando muy posiblemente. Medio Oriente es la región más familiarizada con estos países desérticos como Egipto, Libia, Irak, Irán y así. Todos esos comparten la característica de ser de los que más sufren sequía. Es más, en 1998 hasta el 2012 sufrieron la mayor sequía en 900 años, algo que ya es mucho decir, y gracias a los cambios climáticos y todo eso, no sería descabellado pensar en una sequía mortal real, lo cual, si se llegara a dar, sería una completa tragedia, así que, eso, esperemos que no suceda porque si lo hace, el mundo cambiará mucho, demasiado diría yo. Egipto tomará Libia y será un imperio. Esto es algo que es muy probable que pase ya que, Egipto le tiene lo que popularmente se diría como hambre a Libia. Son países vecinos que estuvieron unidos y en guerra tantas veces que es difícil contarlas todas, pero bueno, entendido un futuro deseo expansionista por parte de Egipto, no sería raro que se vayan en guerra contra Libia directamente, y te digo, sería una guerra muy feroz. Es más, hace no mucho en 1977 hubo guerra entre estos dos países, la que se paró luego por presión de países vecinos, pero su relación siempre fue complicada, por así decirlo. Además de todo esto, este país fue afectado por no solo uno, sino dos guerras civiles en los últimos 10 años, algo realmente preocupante y que delata la poca unión en territorio nacional. Esto podría ayudar a una desestabilización política, económica, social y militar en ese país, situación la cual sería fácilmente aprovechada por los egipcios para declararles guerra y expandirse lo suficiente para convertirse en un imperio. Las guerras del agua. Esto es algo que, mira si falta poco pero igual muy poca gente habla de esto, y es que, en el mundo, se está acabando el agua. Esto seguro que lo escuchaste, pero más allá de que las personas no hagan mucho por parar esto, ayuda el hecho de que, en ciertos continentes el agua faltará más rápido que en otros. África tiene solo un 4,5% de agua por ejemplo, y en un futuro con la escasez, esto se convertirá en literalmente matar para beber. América del Sur es el continente que menos debe preocuparse de todo esto, tiene un poco más del 20% de reservas de agua en el mundo, pero, mientras aquí tardará un poco más en llegar la crisis, otros territorios como África ya lo sufren. Aproximadamente en el 2025, 3.000 millones vivirán en países con escasez de agua, algo que suena, aunque no lo creas, no tan malo como es en realidad. Haz un ejercicio mental, un día te despiertas, no puedes ducharte, siquiera lavarte las manos, no puedes beber ni un vaso de agua, o la que puedas es contada. No solo eso, sino que tampoco puedes limpiar tu casa o más. Esa es una vida muy triste de ser vivida, y es lo que le ocurrirá a 1/3 de la población mundial, aunque en realidad es casi la mitad del mundo. Como Thanos, esta mitad sufrirá lo que es realmente un infierno. ¿Ves ahora la importancia de este recurso? En un futuro no te extrañe ver guerras entre países simplemente por la necesidad del recurso, algo que hará que el mundo muera, poco a poco, si nadie hace algo por cambiar esto. Los nacionalistas regresarán. Bueno, el nacionalismo es además de una idea personal que puede tener cada persona, es también una ideología política. Este es un movimiento sociopolítico que surgió junto al concepto de la nación. En estos, se apoya el sentimiento patriótico y rechaza tajantemente los casos de independencia, casos como los de España, con la independencia de Cataluña y del País Vasco son bastante sonados. Para mí personalmente no hay ningún tipo de problemas con sentir amor por
tu país, más allá de que si este es demasiado o no, no sabría qué opinar sobre el separatismo, es algo que, no suma mucho a decir verdad, es mejor la unión, no solo por ejemplo de las provincias o estados, sino de los países, quizás, deberían buscar la forma de ser más unidos y así juntarse con otros países, para buscar un desarrollo y un mejor futuro para todos, no solo para tu país sino también para, por ejemplo, tu región, pero eso, una ideología política muy pegada a la derecha que es acusada por varios partidos de izquierda de ser el gran enemigo cuando no ven que ellos son los que se quieren separar y destruir poco a poco, igual, existen algunos casos de nacionalismo extremo, lo cual, sí que está un poco mal. Unión Sudeuropea. Bueno, para esto habría que determinar qué países conforman el sur de Europa, muy posiblemente Grecia, Italia, España y Portugal, algo que, no sé qué tan descabellado sea, desde ya tiempos inmemorables se lleva hablando de una alianza ítala-griega, por todas las cosas que comparten, no son países que estén muy alejados y comparten cosas desde tiempos impresionantes, además de una alianza ibérica, entre Portugal y España, los cuales no solo están juntos sino que comparten bastantes cosas. Estas alianzas se podrían dar por separado para llegar a un punto en las cuales se junten y desarrollen mejor la región, algo que es perfectamente posible además porque todos integran la Unión Europea y tienen políticas estables, todos salvo Grecia, pero a juzgar por lo que pasa en otros países, no es tan malo lo que pasa bueno. Quizás el nacionalismo español no ayude mucho en esta idea, además de que ellos ya cuentan con sus propios problemas como el independentismo de Cataluña, pero, no le veo muchas más barreras, una alianza que no sea necesariamente la creación de un país sino simplemente una reunión de países. Inglaterra invadirá a Argentina. Bueno, esto es algo que, no sé qué tan cierto sea aunque tampoco sé qué tan falso, el conflicto entre estos dos países es muy conocido, y va sobre el conflicto y disputa por las Islas Malvinas. Este conflicto paró en su etapa de guerra hace mucho tiempo pero, las disputas sociales mediante otros medios se siguen manteniendo, en una futura guerra de las Malvinas 2.0, sería muy complicado de que, Argentina le gane a Inglaterra ya que, el país albiceleste pasa por un no solo mal momento económico, sino que también militar, su milicia está tan poco desarrollada y tan abandonada de que, me atrevería a decir de que, en Sudamérica habrían varios países que le ganarían, si contamos un 1 contra 1, Argentina no podrá hacer mucho, pero, si es que cuentan aliados y por algún milagro Argentina logra tener a los mejores de su lado, estaría más pareja la cosa, igualmente haciendo una simulación, Inglaterra obtendría bastante ventaja sobre la Argentina, la suficiente para poder incluso asaltar su territorio e incluso ganarle algo de pero bueno, algo que esperemos no pase. El regreso del Imperio Turco Otomano. Bueno, el Imperio Otomano fue uno que se expandió por Medio Oriente y cierta parte de África y Europa, países como Siria, Egipto, Túnez, Algeria y en Europa como Bulgaria y Hungría además de Grecia y lógicamente Turquía. Bueno, este imperio sin duda alguna fue grandísimo y resaltaba para sus épocas en varias cosas, un país de esas dimensiones territoriales en la actualidad sería sorprendente, lástima que, como todos los países de Medio Oriente, están en conflictos, varios de los países que los integraron estuvieron en conflicto o incluso están en uno ahora mismo. Con decirte que Siria está en este imperio ya te das cuenta de lo complicado que sería, en algún momento quizás estuvieron unidos pero, ahora sería un poco complicado a decir verdad, un gran imperio que supo ganarse diferencias a pesar de que en algún momenteo estuvieron unidos como uno solo. Perú dejará de existir en el 2083. No sé por qué en este iceberg suponen que a Perú le iría hasta el cuerno, aunque,
quizás sí que tengan razones, pero bueno, cosas como guerras o crisis son muy posibles en el país más random del mundo, pero, la verdad, dejar de existir, es un poco raro, lo encuentro posible sin embargo en una alianza de los Andes o algo así, una alianza entre Perú, Bolivia y alguno más como Ecuador, pero, seguiría existiendo aún así dentro de un gran país, aunque, estoy seguro de que tendremos muchos cambios, esperemos que para bien. Perú es uno de esos pocos países en los cuales realmente se puede ir todo a la mierda en cualquier momento, ni en Latinoamérica hay algo así, entonces, eso, creo que quizás nos podríamos unir en alguna alianza como la de los Andes o una gran alianza latina o sudamericana, pero nunca desaparecer, eso es creo yo imposible. El imperio japonés tomara China y parte de Rusia. Esto es algo un poquito bastante alocado, en el anterior nivel hablamos de Mongolia y su posible guerra con estos dos países, lógicamente Mongolia no podría hacer nada pero, en realidad, Japón no es Mongolia, el país nipón ya en algún momento logró esta hazaña, cuando era el imperio de Japón dominó China y el este de Rusia, la región más conocida como Siberia, pero bueno, habría que decir que eso se dio en medio de una segunda guerra mundial, en la cual, China no era ni la sombra de lo que es hoy no solo económicamente sino también militar y políticamente, y Rusia estaba luchando en la guerra, lógicamente no se defendería del todo bien en una región tan lejana, ahora Japón se redujo bastante, 2 bombas cambian a cualquiera a decir verdad pero, tanto. Sé que Japón podría dar una lucha ejemplar, ser un gran rival para cualquier país no solo Rusia y China, pero, el problema sería de que se enfrentaría a los dos al mismo tiempo, solo soportar algo de esa guerra es ya bastante honorable pero, ganarla y anexar China completa más el este de Rusia es algo que creo yo nadie en la actualidad haría, lo que sí podría ocurrir es la división rusa, en Rusia hay un gran sentimiento separatista entre ciertas regiones, una de estas es Siberia, la cual, podría lograr su independencia para una posterior anexión a Japón, sin guerras y todo por la legal, luego de eso, se vendría un enfrentamiento Japón versus China, en el cual, a pesar de que China es uno si no es que el país más poderoso del mundo así que, la guerra sería dura, pero, quizás y solo quizás Japón tenga alguna opción a juzgar porque este país tampoco es que sea débil, una guerra que sería sin duda alguna devastadora además de producir muy seguramente la tercera guerra mundial. El gran colapso de los Estados Unidos. Bueno, todos sabemos de que Estados Unidos es un país que tiene una economía muy estable pero, de vez en cuando, tiene ciertas caídas que no solo afectan a su economía sino a la economía mundial, esto, hace que, sea muy posible de que en algún momento no en específico, se dé una gran caída económica, algo que es posible ya que, Estados Unidos tiene un gran problema con el independentismo y también con su sociedad, la cual tiene un pésimo nivel de estabilidad, lo cual podría ayudar a una desestabilización no solo política sino también económica aunque, sin llegar al extremo del fin de los Estados Unidos, o quizás sí, la verdad es de que ese es un país bastante extraño además de todo esto, es muy posible que una caída de los Estados Unidos desestabilice no solo a la región sino también al mundo entero como ya pasó varias veces en la historia, una crisis social y económica a nivel mundial aunque, a decir verdad, para cuando pase eso China ya debió haber superado a los Estados Unidos como el país con la mejor economía. Francia y España invaden México. Esto sí que ya lo veo excesivamente raro, es verdad de que en la antigüedad como todos sabemos México fue colonia española, aunque también tuvo sus roces con Francia casos como los de las guerras de los pasteles que se dio porque unos soldados mexicanos entraron a un local y se comieron todos los pasteles y se negaron a pagarlos, esto ocasionó que Francia le declarara la guerra a México y griega. Bueno,
México tuvo que pagar 10 veces lo que se le pedía en un inicio, una guerra muy absurda a decir verdad, pero, una anexión de parte de España y Francia hacia México lo veo algo muy alocado, más allá de que fue colonia de España y tiene conflictos por algunas islas con Francia, veo casi imposible de que esta ocurra. El este de África se unirá. Bueno, África es uno de los continentes más conflictivos si no es el que más, como muchas veces ya dije, esto entre muchos factores se debe a que los que determinaron las fronteras fueron los europeos, haciendo de que varios países sean estados fallidos porque, en instancias normales no estarían unidos. Pero, dentro de todo es posible de que, en el este de África se unan varios países, naciones como Tanzania, Mozambique, Madagascar e incluso Kenia, que es un país más desarrollado, dentro de lo que cabe, una futura unión de estos países sumado a una administración decentemente buena podría hacer que este nuevo país sea potencia en su continente, ya que, en esas zonas hay una gran cantidad de recursos naturales que servirían para ayudar al progreso de este posible nuevo país. Igualmente creo que habrían muchos problemas con algunas secciones de personas que harían guerras para evitar esto, sin duda alguna sería algo que ayudaría bastante a la región, la cual es azotada por muchos malos, además de ser posible considerado un país refugio para las personas que necesiten escapar de un conflicto armado, pero eso. La Unión del Sáhara. Esto podría ser perfectamente posible y me hace recordar un poco a la extraña intención de crear un país amazónico, pero bueno, países como Argelia, Egipto, Libia, Malí, Marruecos y Túnez se tendrían que unir para lograr algo que, es curioso ya que, dentro del territorio africano, estos son los países que mejor desarrollados están gracias a su cercanía con Europa. Esta alianza tendría aproximadamente una extensión de 9 millones de kilómetros que lo haría ser un país gigantesco, a la altura de Estados Unidos o China, que tienen casi la misma medición. Algunas cosas que podrían no ayudar mucho son los conflictos entre países que comparten una parte del desierto del Sáhara, pero muy seguramente estos serían resueltos fáciles o simplemente no se les añadiría en el proyecto. Otra cosa mala es la de los recursos naturales, es un desierto, en caso sea un país, se sufriría bastante esto, aunque, a decir verdad, no es necesaria la creación de un país nuevo, solo una unión para fortalecer las relaciones de la región además de mejorar de alguna manera su economía, algo que como digo, favorecería bastante, pero eso. Guerras internas en Estados Unidos. Ya hablamos del posible colapso de los Estados Unidos más enfocados en su economía, pero, hablando de guerras internas, podría ser posible igualmente, ya tuvieron alguna hace mucho tiempo y como digo, gracias al independentismo, podría llegar a darse. La gente allí tiene la mente un poco zafada, a esto sumarle de que en ese país la tenencia de armas es legal, una gran parte de la población cuenta con un arma de fuego que podría complicarles las cosas a los policías en algún mal momento, pero, si se llegara a dar, no sabría a ciencia cierta qué pasaría, sin duda una desestabilización social, económica, política a nivel nacional y mundial, varias personas se irían a países como Canadá y en algunos casos a México, podría llegar quizás con la elección de un presidente de chiste, algo así como si hubieran elegido a Kanye West como presidente de los Estados Unidos, ocurrirían bastantes cosas que harían que el país se desestabilice rápidamente, aunque, todos sabemos que el Estado no es el que realmente gobierna y tienen algo así como una niñera que no le permitirían hacer lo que ellos quieran, pero solo eso. Inglaterra se volverá un imperio. Bueno, esto es algo que es demasiado probable que pase, es más,
fácilmente podría pasar ahora mismo. Inglaterra y en general, Gran Bretaña, fue el mayor imperio que el mundo vio. Estos se expandían por toda Canadá, Estados Unidos, algún territorio en Sudamérica, Media África, India y más, además de Australia e incontables islas. Sí, se podría decir que gran parte del mundo le perteneció en algún momento. Es por eso que el idioma mundial es el inglés, gracias a su extensión por todos los continentes. Esto se logró con Gran Bretaña, la unión de países como Escocia, Gales, Inglaterra y uno más. Inglaterra, lógicamente, es el país que más peso tiene en esta unión y por eso algunos países miembros sienten envidia por esta, así que, es muy probable que en caso se desintegre, Inglaterra se quede con algunos territorios que todavía le pertenecen. Algo que no mucha gente sabe es que la reina Isabel comanda en países como Australia, miles de islas e incluso Canadá. Claro que es casi obvio que también lo hace con excolonias africanas, o en Guyana. Es un secreto a voces que estos países no son del todo independientes, además de poder obtener algunos territorios como las Islas Malvinas que esperemos nunca pasen a ser británicas. El petróleo convertirá a la Gran Colombia en potencia. Bueno, de la unión y la creación de la Gran Colombia de nuevo ya hablamos. Esta traería un beneficio gigantesco a todos esos países. No solo el turismo o el comercio ayudan, también lo hacen la cantidad inmensa de reservas petroleras que tiene el país venezolano o incluso el Canal de Panamá. Tienen todo para triunfar, claro, con una política decente y todo eso, algo que lo veo complicado porque, en primera, Venezuela está como está. No creo que se alíe con Colombia, por ejemplo. Panamá se separó de esta hace ya mucho tiempo y de repente apareció un canal ya construido. Quién sabe quién lo hizo, guiño guiño, pero eso, no solo serían un país desarrollado sino también potencia no solo en Latinoamérica sino en algún caso beneficioso, potencia continental hasta mundial. Sería un paso más para que Latinoamérica esté unida y así crecer como región. Lástima que siempre hay peros y hasta dentro de un muy buen rato dudo que se pueda cumplir si es que nunca lo hace. Los países de Medio Oriente se unirán. Esto es algo curioso ya que, las recientes guerras que se viven por allí nos hacen la idea de que esto sería imposible pero, no sé qué tanto. Hubieron varios imperios que los unió, el Imperio Otomano por ejemplo. El Medio Oriente cuenta con países como Egipto, Irak, Irán y así. En caso se de la unión del Sahara de la cual ya hablé en el anterior nivel podría ser un paso más para conseguir esto. Igualmente, es demasiado complicado que se den por las guerras que acontecen por esas zonas las cuales son literalmente tierra de nadie. Igualmente Estados Unidos o algún país podría intervenir y arreglar todo eso. El problema es que no luchan por otra cosa sino es por la religión, algo que es complicado de cambiar y hacen personas de esa región. La unión de estos países podrían desarrollar un país el cual tendría a ciudadanos que rechazan a los otros por las razones religiosas. Sería beneficiosa la unión ya que pararían las guerras y podrían volverse un paraíso para los refugiados de países poco desarrollados como los africanos o los ciudadanos de países como Irak, los cuales se unirían en este nuevo gran país. Los comunistas tomarán Canadá. Esto sí que es algo súper loco que sería completa y extremadamente interesante lo que ocurriría si sucede. Canadá es un país que no se metió en guerras, o no directamente como un actor principal, un país tranquilo y altamente desarrollado que tiene muy buenas relaciones con varios países potencias y en especial con los Estados Unidos, un país demócrata y altamente capitalista, que está altamente protegida de todo cambio político y más si se trata del comunismo. Ellos mismos no lo permitirían y Estados Unidos mucho menos, pero en caso se dé, que ocurrirá, principalmente
Actualmente Canadá y Rusia tienen una distancia, no tan larga a decir verdad, se volvería la sucursal y base soviética principal ya que, están literalmente al lado de los Estados Unidos, este le declararía alguna guerra o algo y de allí se desataría el caos absoluto. Estados Unidos es desarrollado principalmente porque no saben lo que es luchar en su territorio, nunca pelean allí. ¿Se lo piensas? Una guerra en la frontera sería desastrosa, contando de que no sería Canadá versus Estados Unidos, sería Canadá, Rusia y alguno más versus Estados Unidos y sus aliados, algo que desataría la Tercera Guerra Mundial automáticamente. Independencia de Kurdistán. Bueno, el caso de Kurdistán es de los más complicados hablando de casos de independencia, este es un entre comillas territorio comprendido entre 5 países, todos sabemos que ya querer independizarse de un país es una cosa casi imposible, una hazaña, ahora intenta independizarse de 5 a la vez, entendiendo de que el territorio pedido a cada país es una gran porción, empeora las cosas que estos no son países pacíficos, son países que, bueno, estos son Irán, Irak, Siria, Turquía y Armenia. Armenia es el más entre comillas pacífico entre ellos, pero, no sé, lo peor es que los territorios reclamados son los mismos que contienen la mayor reserva de petróleo de estos países. El petróleo es de las cosas que más defienden los países y más este tipo de países, su independencia es yo creo imposible, dudo mucho que se logre ya que no solo perderían territorio sino el bien natural más preciado y valioso de cada uno de los países. Es triste debido a que, este país lo tiene todo para ser uno más, un territorio vasto y además rico en recursos naturales, un propio idioma y un nacionalismo, el caso de independencia imposible. La Unión Soviética tomara el sur de Europa. Bueno, esto es algo alocado ya que, entendemos que el sur de Europa se conforma por Grecia, Italia, España y Portugal, pero esto no es tanto así, países como Rumanía, Hungría, Bulgaria y quizás Austria con Croacia podrían ser considerados países al sur de Europa, algunos de estos tuvieron un pasado soviético o con tendencias a pertenecer o compartir ideas de estos mismos, esto hace de que, en una posible nueva conformación de la Unión Soviética, países como Rumanía o Bulgaria se vean influenciados y decidan unirse a esta, algo que traería una desgracia y pobreza a la región, o quizás no, quién sabe, el comunismo es sinónimo de hambre así que, eso, por su cercanía a países que están unidos o tienen relación con los Estados Unidos también podrían traer problemas, pero, en una unión sin nada más, solo se tensarían las cuerdas un poco pero sin el extremo de guerra mundial o algo así, quizás alguna guerra entre países que no quieren ser parte de la nueva Unión Soviética y así pero nada súper trascendente. España tomar a Marruecos. Esta es de las cosas más posibles que ocurran. Por alguna razón me pregunte siempre por qué no ocurrió. España tuvo y tiene territorios suyos en este país, además de tener de las fronteras más pequeñas del mundo porque son en islas muy pequeñas, o en lugares diminutos. Es más, España tiene a las Islas Canarias, las cuales, podrían pertenecer a Marruecos sin problemas en caso de que España nunca hubiera anexado esas tierras. Este país es el resultado de algunos protectorados españoles y franceses y es un país, poco desarrollado a decir verdad. España sufre la inmigración ilegal, es más, los inmigrantes marroquíes nadan de costa a costa para llegar a España y no sufrir pobreza en su país. España tiene una influencia enorme en estas tierras y sería cuestión de tiempo para que España se adueñase con una parte para darle a Francia a la otra, pero, esto nunca ocurrió, o quizás sí, pero ya no es así. Yo creo que si España anexara este país resultaría teniendo problemas con Francia y con la ONU, además de tener más problemas de independencia de las cuales ya tiene bastante, pero eso.
España, Portugal y Francia unirán Europa. Esto realmente no es nada descabellado, la Unión Ibérica, o sea, España y Portugal juntos, es algo de lo que ya se habló bastante, algo que no me parecería muy descabellado a decir verdad. Portugal y España comparten bastante historia y esto ayudaría a su unión. Por su lado, Francia es uno de los más grandes dentro de la Unión Europea, junto con Alemania y el Reino Unido. Este último ya se fue de la Unión y al parecer no quiere tener mucho que ver con todo eso, así que solo quedan esos dos países como digamos los líderes. Si la Unión Ibérica y Francia obtuvieran una alianza sería muy fácil obtener aliados como Italia, además de poder, por vías diplomáticas, unir a Holanda y Bélgica. Definitivamente lo que abriría las puertas a la unión de los demás países sería Alemania, la cual es como la jefa suprema de Europa. Muy poca gente habla de esto, siempre que se hablan de potencias se nombran a los mismos, Estados Unidos y China, o por lo menos en potencias de exportación e importación, pero si nos damos cuenta, Alemania está muy igualada con por ejemplo los Estados Unidos. El problema sería unirlo a este nuevo gran estado. Igualmente no me parece muy descabellado, algo que sí que dudo puedan lograr es la unión de países como Escocia, Noruega y Finlandia por ejemplo, pero con Alemania al lado siendo no solo una entrada a lograr conseguir y unir más países sino también una aliada demasiado fuerte, a la altura suficiente para competir a cualquier otro país, incluyendo potencias mundiales. Pero bueno, países como Polonia o Austria son muy influenciados por Alemania, como también varios países más de Europa del Este, Grecia también ya que es un país que mantiene buenas relaciones con varios de los países integrantes de la Unión Europea. Solo veo problemas con Ucrania o países exsoviéticos, los demás son fáciles de anexar mediante vías diplomáticas. No veo países que opozcan algo así como un rechazo y posterior conflicto armado, salvo LS exsoviéticos y quizás algún país báltico. Todos son fáciles de unir por el nivel de influencia que tienen los gigantes europeos. La Unión Soviética cae para siempre. Esto es algo que podría ocurrir a la par de lo anterior y es que, la Unión Soviética en un futuro caso de unión como el que contamos en el anterior vídeo, podría sufrir una fragmentación, principalmente porque países como Ucrania tendrían ciudadanos que opondrían resistencia y se crearía una alianza de resistencia contra la Unión Soviética, cosa que podría arruinar los planes de esta, o quizás no, en una futura Unión Soviética no me sorprendería que simplemente arrasaran con esos ciudadanos sin ningún arrepentimiento. Todo lo que se oponga sería rápidamente exterminado y deberían tener una verdadera fuerza para competir contra ese ejército, pero también podría influenciar la futura Unión Europea que dejaría de ser solo una alianza comercial, económica y más, para convertirse en una nación poderosa. Esta podría influenciar a algunos países a unirse, casos como los de Moldavia por ejemplo, o quizás algún país raro como Lituania o Letonia y así gracias a la influencia no solo por parte de países prácticamente dueños de la región sino que también de Polonia que sería una sucursal de todo lo que estuviera pasando allí. Igualmente sería complicado, la Unión Soviética en caso naciera sería más poderosa que antes, principalmente porque ahora sí que contaría con un verdadero aliado como China o otro país por allí. Esta junto con el país chino dominarían todo ese lado del mundo sin duda alguna, pero quién sabe, siempre pueden ocurrir problemas internos o así. Es más, en el momento en el que escribo esto pasó un día del aniversario de la desintegración de la Unión Soviética, pero eso. Indochina se une. Esto es algo demasiado curioso e interesante. Indochina es una región que comprende una región situada al este de India y al sur de China. Esta fue en algún momento colonia francesa y precisamente por esto comparte bastantes cosas. En primer lugar se independizó Vietnam para luego conseguir la independencia de Laos y Camboya. Este último país tuvo varios problemas con algunos regímenes autoritarios en ese país. Luego de eso, la guerra de Vietnam, todos conocen
conocemos la historia, Vietnam se dividió en dos y al final ganó la parte soviética para convertirse nuevamente en un país. Luego están sus vecinos como Camboya y Laos, los cuales son reinos y siempre han estado en constante conflicto pero, siempre manteniendo una postura tendiente a la soviética y comunista. Incluso Laos sigue siendo abiertamente comunista, Vietnam es socialista y Camboya es también tendiente a esos regímenes, así que, no me parecería descabellado que unan caminos para desarrollarse mejor y así mejorar la región. Igualmente todos esos son países muy pobres con conflictos muy fuertes, así que, no sabría qué tanto duraría la unión, o sería muy corta, o sería muy larga, no hay punto medio. El colapso de Brasil. Esto es algo que me pone a pensar a decir verdad, y es que, como todo país latino, Brasil sufrió una decadencia y crisis gracias a la pandemia, algo que te sonara normal pero, era de esperar una mejor aceptación de tratándose de uno de los países más importantes del mundo. Uno esperaría una mejor logística y tratamiento del virus, pero por lo visto esto fue todo lo contrario, poca coordinación, un sistema de salud colapsando, además de que las declaraciones de su presidente no ayudaban mucho. Cosas como esas hacen pensar en una posible caída de Brasil o algo por el estilo, por lo menos una caída considerable. Brasil es un país en el que las protestas civiles y pequeñas luchas ocurren con demasiada frecuencia, algo que podría alarmar un poco. Junto con esto existe algo así como un sentimiento independentista al sur de este país, además de uno igual por el norte, de los cuales nunca se habla mucho a decir verdad. Esto podría llegar a ser peligroso si se junta todo esto, ¿verdad? Pues, es algo complejo. En realidad, Brasil ya sufrió la acumulación de todos estos problemas en pandemia y a pesar de sufrir bastante, no sufrió un colapso real, o sea, su sistema de salud colapsó además de sufrir bastante en temas políticos y así, pero, no llegó a ser causa de una ruptura total del país, así que eso, supongo que mientras no se le sumen más problemas al país, siempre podrán estar unidos. Japón tomar a media Asia. Esto es algo de lo que creo que ya hablé y es perfectamente posible que pase, es más, ya pasó. Japón fue dueño de Asia, por así decirlo, en los tiempos que era el imperio de Japón dominó toda Asia prácticamente, incluso países como China o la ya hablada Indochina. Lamentablemente cayó y ahora es solamente Japón. Igualmente dejó una cultura parecida, aunque algo de resentimiento por parte de algunos países, pero bueno, todo esto ocurrió hasta 1942 o más o menos, no es mucho tiempo considerando lo mítico que suena dominar gran parte de Asia. Hoy en día, sin embargo, esta tarea se magnifica al tener grandes países como China o Corea del Sur y el Norte, los cuales podrían hacer frente a Japón. Igualmente no sería raro que anexara nuevamente países por el sur como los de la Indochina. Meterse con países como las Filipinas o Malasia sería meterte también con Estados Unidos, el cual es un país que apoya a Japón, cosa que, en caso de una guerra entre China y Japón, traería directamente a Estados Unidos atrayendo a la Unión Soviética o Rusia y desembocando en una guerra mundial técnicamente, algo que sería desastroso para todos. El tercer imperio mexicano regresará y tomará a Estados Unidos. Esto sí que es algo fumado y mira que he visto cosas fumadas en este iceberg. El imperio mexicano fue uno muy grande que abarcaba partes del actual Estados Unidos, pero, volver a hacer eso sería algo prácticamente imposible. Sé que México podría detener a Estados Unidos si deseara anexar su territorio. Estados Unidos necesitaría mucho para poder anexar México, pero igualmente México necesitaría demasiado más para conquistar siquiera algún territorio estadounidense, además de sufrir consecuencias económicas y políticas, algo que sería bueno recrear en juegos como Victoria 2 o algo así, pero, pensar en que sería verdad o lograría volverse real es algo fantasioso.
Oceanía unida. Bueno, empezamos y encontramos una unión que la verdad, no me parecería de las más alocadas, dentro de, lo poco probable que sería que un continente se una, esta vez sería el caso de Oceanía, lógicamente es de los continentes menos conocidos por no decir el menos, los grandes dueños entre comillas de este continente serían Australia y Nueva Zelanda, quizás Papúa Nueva Guinea entra dentro de estos tres grandes pero este sería solo el territorio, el continente en realidad es un conjunto de islas y a decir verdad, solo sería necesario que Australia o Nueva Zelanda se relacionen y desarrollen una unión para que se logre esta, las demás islas no tienen literalmente una razón para negarse, además de poder usar el poder de control de la región, el único inconveniente sería que estos dos grandes de Oceanía no se unan, igual, creo que sí que sería muy fácil porque, de por sí no existen países que sean muy independientes por así decirlo, y teniendo en cuenta el poder de la entre comillas unión entre Nueva Zelanda o Australia, aunque intenten oponer resistencia no podrían hacer mucha, pero eso, quizás esta unión nos ayude mucho para poder desarrollarse más como países, hablando del caso de las islas, pero solamente eso. Los países de Centroáfrica se unen. Esto es algo complicado, no todo lo que está aquí va a suceder necesariamente y creo que esta es una demostración de todo eso. Hablando de los países centroafricanos encontramos a países como la República Democrática Congo, Angola, además de obviamente a la República Centroafricana junto a unos países más, la Unión de Territorios Africanos ya de por sí es un problema gigante, creo que ya lo dije pero, un causal de los problemas en África y algo en lo que pocas personas piensan o no se habla demasiado es la mala división de países que hubo, precisamente porque los pobladores africanos no eran o no son los que dividieron el continente, los europeos se adueñaron de este y eligieron territorios en base a los recursos naturales que habían, una vez estos se retiraron de África esta se dividió como la dejaron los europeos, lógicamente ellos no dividieron los territorios por las etnias o grupos que habían y se desarrollaron, haciendo de que, en un entre comillas país convivan cierta cantidad de población dividida entre varias tribus, en pocas palabras, no se sentían unidos o en realidad no deberían estarlo, cosa por la cual nacen los problemas que tienen, ellos no pertenecen a un país, la mayoría de los países están armados por el junte forzoso de tribus aleatorias, pero eso, hablando de la Unión de Centroáfrica, no creo que se dé, no solo por los problemas de los países que la conformarían en sí, sino también porque, ellos mismos no son muy unidos a decir verdad, sería una unión que juntaría a ex países franceses con algunos belgas y otros portugueses, si ya de por sí los países tienen problemas de identidad, imagínate con eso. Los nazis desaparecen. Bueno, esto quizás sea rápido, o eso creo, los nazis. Todos sabemos quiénes fueron, no solo soldados sino miembros de una fuerza en sí, estos son por así decirlo nacionalistas comunistas, o eso en sí es su nombre, nazis es el diminutivo de nacionalsocialismus, o sea, nacionalsocialismo, estas son personas que buscan una forma de gobierno particular, aunque, lo que más resalta es su deseo de expandirse y expandir su raza por ser, según ellos, superior, algo que afectó a varios países y desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a día de hoy y gracias al alcance que la ideología tuvo, sigue existiendo personas que creen y siguen esta, personas que creen que por ser de X raza son superiores a los demás, pero eso se supone que acabaría en un futuro lo cual, es forzosamente necesario para que se logre la unión de continentes o por lo menos regiones en estos, postdata, no, tu amigo color cartón mojado no cuenta como nazi por obvias razones, ¿cómo vas a ser nazi si tu tez de piel es una que es repudiada por ellos en sí? Pero eso. Suiza será el último país independiente. ¿Recuerdan que les dije que existen países muy independientes? Bueno,
Este es el caso de Suiza, fácilmente el país más unido e independiente del mundo, un paraíso fiscal y todo eso, muy desarrollado y todo lo demás. Esta nación cuenta con una población muy unida y que, en caso una futura unión, es más, en la actual Unión Europea Suiza es uno de los países que no participa, son muy independientes y no les gusta eso de la unión y a decir verdad, mal no les ha ido. Creo que este sentimiento nace de un pensamiento simple: si no está roto, no lo intentes reparar. Suiza es un país súper desarrollado, así que, porque necesitarían unirse con naciones que no lo están tanto, pero eso. Sudamérica se une. Esta, dentro de lo que cabe, me suena a una de las alianzas más posibles que se puedan llegar a dar, y es que, en Sudamérica, los países o la mayoría de estos tienen un pasado unido. La Gran Colombia, la Alianza Perú-Bolivia son de las que podrían dar crédito de esto. Creo que la clave sería crear una alianza en el Río de la Plata, Argentina, Uruguay y Paraguay. Una alianza como la peruana-boliviana funcionaría como puente de conexión para una futura y posible Gran Colombia 2.0, igual creo que lo complicado sería añadir a Venezuela, Brasil y Chile. Si Venezuela no estuviera en la situación cómoda actual, es muy probable de que se uniera. Brasil siempre es un poco más distante porque ellos realmente fueron colonia portuguesa, y Chile, bueno, Chile es Chile, un país que pues, valgan verdades, es de los más odiados. O sea, no me malentiendan, hay chilenos piolas, pero, en una alianza entre países no sé quién se uniría a Chile. Perú y Bolivia no lo harían, y Argentina, pues Argentina tampoco, así que, creo que en caso Sudamérica se una al 99%, Chile entraría, pero si se unen por regiones o así, pues, no lo sé. Igual creo que todo eso se debería dejar atrás y pensar en desarrollar más la región en lugar de estar pensando en conflictos que son pasados. Asia unida. Esto es complicado. Asia es un continente gigantesco que abarca desde Irak, o algunos incluso ponen a Turquía, hasta Indonesia o el último extremo de Rusia. Realmente es un continente bien raro y que no comparte mucho en común. Los rusos son rusos y no veo a un ruso, un chino y un iraquí conviviendo en una misma nación. Fuera de eso, países como Irán, Irak y así quedan descartados por guerras. La parte del este se descarta. El sur de la India cuenta como países como la India y Pakistán como principales, los cuales se llevan odiando y siempre están en tensión desde tiempos antiguos. El sur de África descartado. El este es literalmente Corea del Sur y Corea del Norte, dos países más peleados que la chucha. Luego tenemos a China y Mongolia como enemigos históricos, junto a Japón que los colonizó a todos pero queda como villano por precisamente eso y porque causó destrozos. Lo último sería Taiwán y China. Solo hace falta estudiar un poco para saber que Taiwán y China son países enemigos y que sí o sí se van a llegar a pelear, y no sé si esto pase tan tarde. Este de así descartado. Solo te tengo que decir que en el centro de Asia están países como Turkmenistán o Kazajistán para que sepas que es complicado. El sureste está literalmente lleno de problemas internos, casos como los golpes de estado de Myanmar o varios otros países. Los únicos que podrían estar unidos serían los indochinos, como Vietnam y Laos, además de Camboya, países con pensamientos socialistas, pero eso es lo que haría que no se pueda unir porque en esa región hay países altamente capitalistas, y en el norte está la parte olvidada de Rusia. Si ya de por sí ellos se quieren separar de Rusia, pues, no sé si quieran aliarse con otras naciones. Una unión o alianza realmente imposible, no solo por lo diplomático sino también por lo militar. Si China quisiera anexar Rusia, por ejemplo, se llevaría a cabo algo así como una tercera guerra mundial. Lo mismo con Japón o Irán, Irak, India y así. Ahora me doy cuenta de que allí todos están peleados y divididos. Europa se une. De esto no hablaré mucho porque,
se podría decir que ya está en vías de desarrollo, existe ya la Unión Europea y reúne a casi toda Europa en ella, solo no están países excomunistas, Suiza porque es Suiza y Gran Bretaña porque al igual que Suiza es un país bastante independiente, pero, dentro de lo que cabe, están todos los que deberían estar y los que faltan ya volverán o entrarán, a nadie les conviene estar separados y esto lo sabe el Reino Unido o los países exsoviéticos que son los menos desarrollados, el único caso exitoso es el de Suiza por ser Suiza obviamente. Centroamérica se une. Bueno, esto es algo que, realmente podría pasar, pero, primero debemos saber exactamente de qué región hablamos y sus miembros, obviamente participarían países como Guatemala, Honduras, El Salvador y así, no creo que se deba añadir al Caribe allí así que, eso, además que México cree que es norteamericano pero en realidad debería estar en esta región así que, la pondremos también XD, la Alianza Centroamericana ya se llevó a cabo una vez Y. No funcionó también por temas los cuales deberían ser suprimidos para lograr la unión de esta, no es complicado ayudar a esta si México usa su influencia como el país más grande de esa región además de creo el más importante, en realidad solo se necesitaría la cooperación de algún país que desea unirse pero, con la influencia que generaría México y el resto de países, sería muy fácil unirlo. África se une. Esto creo que ya lo expliqué pero igual lo haré nuevamente, África es no el continente que alberga más países o estados fallidos, es que simplemente África es un continente fallido, un continente que sufrió bastante por parte de sus colonizadores los cuales dividieron este continente como si estuvieran dividiendo una pizza, los utilizaron y los dejaron a su suerte, un continente que tiene un alto nivel de conflictos armados y creo que solo podría contar como unión una futura alianza del Sahara que, sería difícil pero, comparado con la tarea titánica que sería unir África, es un trabajo regalado, una alianza que dudo mucho no solo verla sino que exista, así pasen miles de generaciones, la división de este continente es mayúsculo y dudo que algún día solucionen sus diferencias, ese es el precio a pagar por la diversidad y por varios factores externos. Norteamérica se une. Esto es rápido y a decir verdad, bastante obvio, una unión norteamericana contaría simplemente con Estados Unidos y Canadá siendo un mismo país, Estados Unidos un país desarrollado, bastante desarrollado, igual a Canadá, comparten el mismo idioma y tradiciones junto con una historia que construyeron juntos, pero eso, si contamos a México como país norteamericano, eso sí sería un tema complicado, México es un país latinoamericano que como todos los países de esa región, contrasta bastante con los países desarrollados como lo serían los demás miembros, además de eso la cultura, el idioma y mil cosas más, yo creo que una alianza entre Estados Unidos y Canadá sería perfectamente posible, pero eso. Las Naciones Unidas de la Tierra. Esto será algo que, ojalá y pase, unas Naciones Unidas de la Tierra sería la prueba máxima y sin ninguna duda el resultado del avance humano, de lo que realmente deberíamos buscar, ser uno solo, los avances en unidad serían increíbles y romperían todo lo imaginado, claro que, como toda idea utópica cojea de solo un aspecto, es utópica, un deseo, algo que dudo mucho se vuelva realidad, pero, quizás y solo quizás, para progresar como especie, esperemos se logre para poder terminar con todos los problemas, ser finalmente unidos. Bueno, supongo que este fue, no sé, el cierre total del iceberg del futuro de los países, tipo un iceberg que en serio me gustó mucho hacer, así que, no sé, tipo si te gustó escuchar y te gustó verlo, podría dejar tu like para seguir creciendo en la comunidad de YouTube, así como suscribirte y tal, pero no lo molesto más, así que no tengo nada más que decir, así que los dejo.